¿Puede el grupo Café Tacuba hacer las preguntas en vez de responderlas? ¿Puede el ser humano comunicarse sin palabras? ¿Eres lo que soñaba ser? Avalancha de éxitos, el disco de covers que Café Tacuba editó como Jugando para no quedar preso de la ingrata, la canción que lo hizo popular, desencadenó otra avalancha, en este caso mediática, en la que el grupo mexicano terminó más preso que antes. Decidimos hacer algo diferente, ¿no? Para poder reencontrarnos. No sabíamos ni siquiera que éramos como individuos, ni como grupo, ni nada de eso. Esa disociación entre la imagen pública, ¿no? Y que todo el mundo dice, bueno, te conozco, tú eres esto, ¿no? O sea, te define como persona. Eso pasó también como grupo. Empezamos a decir, bueno, realmente soy el guitarrista, realmente soy el cantante, realmente qué parte jugamos, ¿no? ¿Tienes idea de cómo te percibe la gente que no te conoce? Con los medios ubicándolo en el centro del promisorio rock latino que amenazaba con desembarcar en Estados Unidos y una cíclica rutina de giras, shows y entrevistas, la paciencia de los músicos no duró mucho. Con más dudas que certezas, sus integrantes demoraron el retorno, escaparon de la prensa y decidieron que el regreso fuera doble, enfatizando Revés, el capítulo instrumental, por sobre el disco de canciones, titulado Yo Soy. Yo creo que nos afectó más o menos de la misma forma. Y pues se ve reflejado en el disco, ¿no? Como que estábamos en el mismo canal precisamente por lo mismo. Cuando empezás una banda de rock no sos consciente de eso, de que eso puede pasar y no llegás hasta a desear eso. Sí, pero yo creo que tiene que ver con tu personalidad, ¿no? En realidad, los cuatro yo creo que tenemos un nivel así alto de ser, pues somos algo tímidos, somos pues como para adentro, ¿no? Entonces de repente como que tuvimos que irlo cambiando, no precisamente porque la gente si no dice, ay, se volvió mamón, ¿no? Entonces ya se le subió, etcétera, etcétera, ¿no? Antes me hablabas. Antes me hablabas. ¿Cuándo? ¿Cuándo te hablé? ¿Cómo entra el disco instrumental en todo esto? ¿Se lo plantearon como un disco instrumental de movida o salió instrumental y dijeron a esto no le hace falta más nada? En principio no existía canción como tal, ¿no? O sea, no había un verso, coro y así, ¿no? Entonces, como que todo era posible, ¿no? No es tan así de decir, bueno, este disco va a ser instrumental ya, ¿no? Sino que va uno como en el proceso y de repente vislumbras, dices, sí, esta canción ya no puede estar aquí porque lo que engloba a este álbum es eso, ¿no? La música, no solamente música. Para Café Tacuba no es cuestión de sacar canciones porque sí, y su historia lo certifica. Después de editar sus primeros 2 discos con material propio, el grupo se despachó con un disco de covers y a la hora de preparar su esperado retorno, lo primero que surgió fue un disco instrumental. ¿Son demasiado exigentes con ustedes mismos a la hora de decir, a la hora de escribir una canción de formato más tradicional? Pues no estoy seguro, aunque creo que sí, digo algo que sí nos consideramos es un grupo de compositores, ¿no? O sea, todos, así cada uno de nosotros compone y aporta canciones al grupo. Pero hasta ahora que lo haces patente, o sea, es cierto. Si el cantante se calla, existe. Pero un disco de Café Tacuba completamente instrumental, sin la voz que es su marca de fábrica, generó ciertas inquietudes a su alrededor que debieron apaciguar con un segundo capítulo de canciones basado en nuevos arreglos para temas que habían encajonado en la época previa a Avalancha de éxitos. Terminamos Revés y lo mostramos a la compañía de discos que ellos encuentran reticencia o más bien muestran reticencia hacia presentar un disco así como el disco de Café Tacuba, ¿no? ¿Qué les dijeron ustedes? ¿Cuál fue lo que ustedes dijeron cuando encontraron reticencia? Esto es Café Tacuba en este momento, ¿no? O sea, nosotros hemos presentado momento con momento lo que es Café Tacuba. Y si empezamos a trabajar en Revés o en lo que iba a ser Revés, fue porque en tan buenas. ¿Por qué esos títulos, Revés y Yo Soy? Teníamos las canciones desde Avalancha, ¿no? Y cuando teníamos las canciones también había como el concepto de un disco que se podía llamar Yo Soy.
era como un nombre que nos gustaba porque es como un palíndromo, ¿no? O es un palíndromo que se puede leer al derecho y al revés. Y eso como que teníamos ganas como de presentarnos tal cual éramos, ¿no? O sea, como una forma de reconocimiento propio, ¿no? De yo soy esto, ¿no? Ese ave que volando va, con la sensación de poseerlo todo yo. Y cuando estábamos trabajando en revés, también surgió la idea de otro palíndromo, que era se ve revés. ¿Crees en el fin del mundo? ¿Hasta qué edad piensas vivir? ¿Cuántas veces al día piensas en la muerte? Cuando dicen revés, ¿tiene que ver con qué? ¿Con que las cosas, tiene que ver con algo, con el contexto social en el cual están hoy, por ejemplo? Sí, un poco. Yo creo que tendría que ver con ahora que están los dos discos juntos, ¿no? Que están viendo así la luz al mismo tiempo, se complementan de alguna forma, ¿no? Y es como un poco hablar de adentro y afuera, ¿no? Y que todo es lo mismo al final, ¿no? Entonces, y bueno, de que las cosas realmente parecen funcionar de una forma totalmente inversa a la cual deberían de funcionar, ¿no? Eso de que las cosas funcionan al revés le dio a Café Tacuba hasta nuevas pautas de trabajo. Por eso cuando comenzaron a preparar el regreso en el estudio, siempre con Gustavo Santaolalla como productor, sus integrantes necesitaron experimentar distintas variantes. Yo tenía como una cierta reticencia con la guitarra eléctrica y esta vez dije no quiero usar nada de acústica y voy a usar una guitarra eléctrica. De hecho fui y compré 2 efectos para la guitarra sin saber cómo sonaba, ¿no? Así dije, bueno, me da el color. nada más por el colorcito. Le dije, me da ese verde y ese medio doradito. ¿Cuánto me traes? Y me dice, ¿lo quiere probar? Le digo, no, nada más de menos, ¿sabes qué? Entonces ya llegué como al ensayo pues a moverle ahí los botoncitos. ¿Y tú hiciste algo diferente? Además de lo habitual. Sí, pues yo tenía algo de reticencia con el micrófono, entonces canté sin micrófono ahora. Sí. No, Así fue como salió instrumental, digamos. fue como salió instrumental. Exacto. O sea, sí hay lírica, pero no quedó grabada. Caramba. A la altura de su 10º aniversario, tomando sus comienzos en 1989, época en que compartían una escuela de diseño y decidieron volcar esa creatividad en una banda de rock, los Café Tacuba recuerdan con humor las primeras críticas por la supuesta osadía de reemplazar a un baterista por una caja de ritmos. ¿Qué era lo diferente de Café Tacuba con respecto al resto de las bandas que había en México en ese momento, creen ustedes? Yo pienso que como la irreverencia ante ciertas cosas, ¿no? Irreverencia que a veces parecía que era como si fuéramos de broma, ¿no? De chiste, o sea, como un grupo, como un performance nada más. Una vez nos presentamos en un lugar y la gente sí pensaba que éramos, que nos habíamos subido a hacer eso como performance, pero que no éramos un grupo como tal, ni que habíamos compuesto las canciones y que nuestra idea era presentarnos así, ¿no? Con una caja de ritmos e instrumentos acústicos. De hecho, como que la caja de ritmos hacía que, bueno, no solamente que la gente nos pensara que era una broma, sino, o sea, digo, y en teoría el rock and roll se trata de ser irreverente, romper con lo establecido, ¿no? Claro. Y curiosamente los rockeros eran los que en principio decían, no, pero es que no pueden tocar con una máquina de esas, ¿no? O sea, tiene que ser con batería. No. Esta noche le encontré teniendo su amor. El subterráneo tren, donde diario viajo yo. ¿Qué fue lo que hizo que se los tomaran en serio? Los medios. Los medios. Si un grupo musical no tiene compañía disquera, ¿existe? La tunga se murió, yo la vi morir. Hace poco yo la
Pasó como tiempo, o sea, no fue así como nos hicimos el grupo y ya, ¿no? Grabamos, sino que pasaron 3 años para que saliera nuestro disco, ¿no? Y bueno, eso también tal vez muestre en el panorama de ese momento, ¿no? Ya habían grabado muchos grupos en rock en tu idioma, como le llamaron, ¿no? O sea, llegaron grupos argentinos, grupos españoles y las disqueras empezaron a firmar a mexicanos. ¿Alguna vez has tarareado alguna canción desconocida? En la época del primer disco ya la repercusión había ido fortificándose y todo eso. Sí, de hecho, como que las expectativas de la compañía era vender 35,000 unidades a lo largo de un año, ¿no? Y ese tiraje se vendió en 2 semanas después de salir el disco. Lo que para nosotros, o sea, también nos sorprendió, pero sabíamos que había un público que iba a nuestros conciertos, sabíamos que iba la gente e intercambiaba cassettes piratas grabados en algún lugar y así con una grabadora totalmente casera, ¿no? ¿Escuchan hoy el primer disco? ¿Cómo se sienten con respecto al pasado ahora que ya tienen unos cuantos años transcurridos? Yo hace tiempo que no escucho nada. Alguna vez sí me senté y escuché los discos, pero ya fue hace un rato. Ya, sí, fue hace mucho tiempo. Con o sin revisión, el pasado no les crea demasiados conflictos. Después de 3 años de preparar canciones, en 1992 editaron su disco debut. Era llegar con la canción y decir, ven, mira, lo que quiero hacer con esta canción es este estilo. Tomar una canción de otro compositor, pues no había nadie que te dijera cómo quería la canción, ¿no? Entonces era como bastante divertido el de repente saber que una canción está compuesta de cierta manera y decir, no, pues ahora lo va a hacer todo lo contrario. Más antiguo de todos modos, es el abanico de nombres que identifica al cantante, quien decidió rebautizarse en cada disco. En el primer disco te dedicaste hasta una canción, ¿verdad? Fue al revés. Y de hecho fue así como surgió el juego. Hicimos esta canción que se llamaba Pinche Juan. Y entonces la gente en la calle me empezó a decir Pinche Juan. Entonces eso fue lo que me dio risa. Dije, pues está bueno. Me voy a poner nombres en cada disco. ¿Cuántos segundos, minutos, horas puedes concentrarte en alguna actividad? ¿Qué cambiarías de tu aspecto físico si pudieras? Si la televisión pudiera verte, ¿qué vería? Cosme, cuando lo elegiste, ¿por qué fue? Pues por la avenida de San Cosme. Siempre me gustó ese nombre, ¿no? Y me parecía que ya nadie se llamaba así. O sea, no me imagino a alguien que se llame Cosme, que ahora sí he conocido a gente que se llama Cosmo, ¿no? ¿Y el anónimo? Pues anónimo un día en la Cumbancha, Quique me lo sugirió. Entonces, pues me gustó también, dije, pues anónimo está bueno. Ahí va. Ajá, sí. Y bueno, sí. Y ahora Yu. Pero ese es uno de los nombres. Pon el otro disco. Sí, es Medardo. ¿Medardo? Medardo, sí. ¿Y cuáles son las inspiraciones de estas dos últimas? Medardo es un personaje de un libro de Italo Calvino, que se llama El Vizconde de Mediado. Y me gusta mucho ese libro. Ajá. Y bueno, por eso tomé ese nombre. ¿Y el Yu entonces venía de...? El Yu ya es, pues totalmente no tiene ningún significado, ¿no? Es absurdo. Debe ser como incluso un desafío para vos, ¿no? Imaginarte, ya no, un disco, ya no, qué canción vas a escribir, ya no cómo se va a llamar, ya no cómo se va a llamar el disco, sino cómo te vas a llamar vos, ¿no? Pues no es desafío, más bien está súper chido, ¿no? Claro. Así que, o sea, es momentos de ocio, ¿no? Totalmente. Y ahora, Y ahora... ¿y ahora qué? O sea, inventar
Ya viene en MTV. Ren y Stimpy, 10 p.m. México, 22 horas Buenos Aires. BBC Boston, 10:30 p.m. México, 22:30 horas Buenos Aires. Celebrity Deathmatch, 11 p.m. México, 23 horas Buenos Aires. Si un grupo musical no sale en su video, ¿existe? El Café Tacuba de fin de siglo es indivisible del México de fin de siglo. Por eso cuando tuvieron la música de revés y sintieron que se trataba de la banda de sonido de una película no filmada, le pidieron al documentalista Adolfo Dávila que los ayudara a componer una película que con solo reflejar la realidad ya era ciencia ficción. Cuando empezamos a trabajar en revés y que ya empezaba a tomar forma, bueno, empezamos con la idea de musicalizar un cuento de ciencia ficción, que José Lo Bueno está como muy involucrado ahora en esa parte, ¿no? Y después lo que pensamos fue que al revés era como el soundtrack, ¿no? de alguna película. Y bueno, seguíamos un poco con la idea de ciencia ficción, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la ciencia ficción la vivimos a diario, ¿no? Está ahí afuera. Y es como todo tan absurdo, ¿no? Que un poco lo que queríamos únicamente era un documental de lo que estaba. Sí. ¿Sí? ¿Y un cantante que no canta? Sí. ¿Qué haremos los hombres en las benditas...